somos tu voz. Saludamos a esta hora y le damos la más cordial bienvenida a Jefferson Díaz, quien es periodista venezolano y está en Ecuador. Jefferson, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Por supuesto, queremos conocer detalles no solo sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador, sino también cómo transcurrió la jornada. Era increíble ver, por ejemplo, a Zurita ejercer su derecho al voto con casco, con chaleco antibalas, además rodeado de una cantidad enorme de efectivos de seguridad. Pero cómo transcurrió la jornada y bueno, danos los detalles de los resultados que hasta ahora ya se conocen y quiénes son esos que van a una segunda vuelta en las elecciones en Ecuador. Bueno, hasta ahora el Consejo Nacional Electoral del Ecuador ha totalizado casi el 93% de actas efectivas y con estos resultados quienes pasan a la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre son Luisa González, que es la candidata del partido Revolución Ciudadana, el partido del correísmo, y Daniel Noboa, que es del partido Acción Democrática Nacional. Ellos se califican como de centro izquierda y esto ha sido una sorpresa acá porque Daniel Noboa hasta hace un mes y medio solo tenía el 2% de intención de voto, pero con el debate presidencial, el debate de candidatos presidenciales, su visibilidad y su intención de voto aumentó, pero no esperábamos que aumentara de esta manera y que lograra pasar a la segunda vuelta presidencial. Ayer se observó en las calles y en los centros electorales un gran despliegue de seguridad, tanto de los militares como de la Policía Nacional, y no hubo hechos de violencia y tampoco se reportaron amenazas en contra de cualquier centro electoral. Esto marcó la jornada en un país que en las últimas semanas ha vivido muchísima violencia política y eso lo recordaba anoche en la rueda de prensa que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que la jornada se vivió con paz, se vivió tranquila y eso era algo que los ecuatorianos estaban esperando, ¿no? Ahora habrá que ver cómo se da la campaña presidencial ahora con estos dos candidatos, cuáles son las alianzas que se hacen. También el voto por Cristian Zurita, que fue el que reemplazó al candidato Fernando Villavicencio, aumentó, quedó de tercer lugar, algo que tampoco se esperaba. Y Jan Topic, que era uno de los favoritos, quedó de cuarto lugar. Entonces hay que ver cuáles son las alianzas que se hacen ahora con Daniel Noboa para afrontar la segunda vuelta. ¿A quién podrían favorecer para ti esas alianzas, Jefferson? Uno pudiese pensar que Jan Topic y Cristian Zurita bien podrían apoyar a Daniel Noboa, pero también es cierto que el correísmo en los últimos años ha tenido una base de votantes importantes. Votantes además que llueve, truene o relampaguee, votan por el correísmo. Sí, es cierto que el correísmo siempre ha tenido un tope histórico de electores de entre el 30 y el 35% que siempre votan por ellos, y eso se evidenció, por ejemplo, en las últimas elecciones con Andrés Arauz, que era el candidato correísta, y Guillermo Lasso, que es el actual presidente del país, y eso se vio, ¿no? Entre primera y segunda vuelta, Arauz creció poco más de 10%, sacando en la segunda vuelta un 41% de los votos, pero Guillermo Lasso en la primera vuelta sacó el 19% y en la segunda vuelta sacó un poco más del 60%, ¿no? Sacándole una gran ventaja a Andrés Arauz, que en ese momento era el candidato del correísmo. Habrá que ver qué pasa en este momento. Daniel Noboa ayer en su rueda de prensa admitiendo y reconociendo que había ganado el segundo lugar y que pasaba a la segunda vuelta electoral, él dijo que él no quería hacer pactos porque para él esos pactos se veían como unos amarres, ¿no? Entonces que él se iba a presentar como una opción real y que él iba a tratar de convencer a ese electorado de que votó por Zurita, que votó por Topic, que votó por Yacu Pérez, que voten por él, ¿no? Habría que ver también, bueno, una cosa es lo que dice el candidato y otra cosa es en realidad lo que hace la mayoría de las veces. Habría que ver entonces, ya Jan Topic
Jan Topic dijo que le hizo un guiño a Daniel Noboa indicando que que admitía la derrota y que reconocía la campaña que había hecho Noboa en las últimas semanas. Cristian Zurita en su primera declaración también dijo que habían quedado de tercer lugar y que esta semana decidiría si apoyaba o no a Daniel Noboa. Entonces hay que ver cómo se mueve el panorama político en Ecuador en las próximas semanas. Luisa González también en su rueda de prensa dijo que estaba muy contenta de ser la primera mujer en el Ecuador que se lanza a la presidencia y que logra estos resultados y que que iban a trabajar también por el electorado. Pero sí, desde que Correa se lanzó a la presidencia, las 2 veces que se lanzó a la presidencia, los candidatos del correísmo no han superado un tope del 40% en la segunda vuelta, y eso es lo que están tratando de ver para poder llegar a la presidencia. A quien escuchan es a Jefferson Díaz, él es periodista venezolano y está en Ecuador. En el caso de Noboa es un hombre muy joven, tiene apenas 35 años, entiendo, viene de una de las familias más ricas de América Latina, su padre incluso se postuló sin éxito a la presidencia, pero ¿cuándo comienza a cobrar protagonismo político su figura? ¿Y cuáles son sus propuestas, Jefferson, de cara a una eventual presidencia? Lo mismo que de González, ¿hay alguna propuesta que apunte a la migración venezolana, por ejemplo? Daniel Noboa, sí, como bien lo comentas, Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa se lanzó a la presidencia la primera vez que Correa se lanzó a la presidencia y perdió contra Correa. Y Álvaro Noboa es un empresario muy reconocidísimo en este país, son empresarios de la costa ecuatoriana, son de las familias más ricas del Ecuador, y Daniel Noboa empieza a obtener reconocimiento político y visibilidad política cuando se lanza a asambleísta en 2021, llega a la Asamblea Nacional, ganó como asambleísta y formó parte de la Comisión de Fiscalización, que en esa Comisión de Fiscalización el presidente era Fernando Villavicencio. Y ahí también él empieza a obtener esa visibilidad porque se monta en esa ola de lucha contra la corrupción desde la Asamblea Nacional. Y cuando Guillermo Lasso llama a la muerte cruzada y se disuelve la Asamblea Nacional y vamos a estas elecciones adelantadas en las que estamos hoy en día, Noboa se lanza a la presidencia con este partido de Acción Democrática Nacional. Noboa es economista y su plan de gobierno se enfoca mucho en la economía. Él ha estado muy enfocado en el tema de promover más empleo, promover más inversión internacional, salir de este estancamiento económico que está el país desde la pandemia, y ese ha sido como que su punta de lanza, ¿no? Entre Noboa y Luisa González, Noboa es el único en su plan de gobierno que dice específicamente qué es lo que quiere hacer con la migración en este país, no solo la migración venezolana. Entonces ahí también él propone un plan de unas 2 páginas dentro de su plan de gobierno en el que busca crear mecanismos de integración económica efectivos, busca crear también mecanismos de integración social, también quiere promover campañas en contra de la discriminación hacia los migrantes en este país, y Noboa es el único que en su plan de gobierno lo menciona con detalle. Luisa González solo habla de los migrantes retornados, de los migrantes ecuatorianos que regresan al país, pero también lo hace muy por encima, no da detalles de lo que va a hacer. Entre ambos candidatos, hay una diferencia ideológica en la acción bastante grande, porque Luisa González, su punta de lanza ha sido recordar y rememorar todo lo que hizo el correísmo durante 10 años que estuvieron en el poder, y ella lo que ha dicho es que volveremos a tener ese país, volveremos a hacer eso. O sea, se ha apoyado mucho en el portaaviones de Correa. Entonces Noboa no ha entrado en esa pelea de correístas y no correístas, sino que él ha propuesto una aproximación a la política que no sea tan confrontativa, sino más del consenso, y eso también le valió que mucho del electorado joven ecuatoriano votara por él. Entre los electores entre 18 y 25 años, casi el 60% votó por Noboa. A quien escuchan es a Jefferson Díaz, periodista venezolano en Ecuador. Más de 13 millones de ciudadanos estaban habilitados para ejercer su derecho al voto. Cuando comenzaba la jornada se hablaba de un 50% de abstención, luego esa cifra ya hacia el final se corrigió. ¿Cómo estuvo la participación en Jefferson? Esos fueron los primeros reportes, pero ya para las 10:30 de la noche, cuando Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, dio su
última rueda de prensa del día, indicando que los dos candidatos que iban a la segunda vuelta electoral eran Luisa González y Daniel Noboa. Indicó que habíamos tenido una participación del 83% del electorado. Eso en las últimas elecciones se ha mantenido como un récord en el país. El electorado ecuatoriano está muy pendiente de lo que pasa en el ámbito político desde que llegó Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso, y hubo una alta participación. Todo esto también anudado al hecho de la violencia política que hemos estado viviendo en este país las últimas semanas. La gente ya está cansada de tanta política tradicional, por decirlo de una manera, y lo que quieren es alguien que llegue y le proponga planes pragmáticos y efectivos en temas económicos y en temas de seguridad. Tienen que recordar que esta persona que va a asumir la presidencia del Ecuador en noviembre solo va a estar 18 meses, no va a estar 4 años, porque con este tema de la muerte cruzada solo van a completar lo que le faltaba de mandato a Guillermo Lasso. Entonces van a tener 18 meses en ver qué es lo que hacen con el tema económico, con el tema de la seguridad, y eso es lo que están esperando los ecuatorianos hoy en día, ¿no? Que sea una persona que llegue, ya sea un gobierno de transición o no, que llegue y proponga proyectos efectivos al cortísimo plazo para mejorar la situación en la que se encuentra el país actualmente, ¿no? Jefferson, te hago 3 preguntas en una para aprovechar el tiempo porque ya casi nos toca despedirte. ¿Crees que pueda tener estabilidad un próximo gobierno en Ecuador? Además, en este proceso electoral hubo una consulta sobre 2 temas importantes en el ámbito ecológico o ambiental, que es el futuro del Yasuní y del Chocó. ¿Qué resultó de esa consulta? Y por último, Jefferson, que yo sé que tú le haces seguimiento a este tema, ¿cómo está la situación de los migrantes venezolanos en Ecuador? ¿Qué tanto apoyo reciben, por ejemplo, del Estado venezolano a través de su representación diplomática allá o de otras organizaciones internacionales? ¿Ha disminuido el tema de la xenofobia? Bueno, comienzo por la última pregunta. El tema de la migración venezolana aquí en el Ecuador ha sido muy cambiante en los últimos 3 años. Con la pandemia se agudizó la discriminación, se agudizó la xenofobia, pero también es porque a nivel mundial el tema económico y el tema social también empeoró, ¿no? Entonces, claro, obviamente cuando tenemos estos hechos, estos eventos de mucha conmoción social, por lo general desde el Estado, lamentablemente, se busca un chivo expiatorio para acusarlo de todos los males. Y ese chivo expiatorio siempre ha sido la migración, ¿no? Y no solo la migración venezolana, solo que la migración venezolana ahorita es como la que está en el tapete, ¿no? Pero antes de nosotros eran los colombianos y antes de los colombianos eran los haitianos. Entonces siempre se ha buscado un chivo expiatorio dentro de la migración para acusarlo de todos los males. Mira, la migración no se ha detenido. Muchos migrantes venezolanos viviendo aquí en el Ecuador o que vivían en el Ecuador hicieron una segunda migración y se fueron para los Estados Unidos o se fueron para Europa, o también, y eso es una realidad, se han devuelto para Venezuela. Y de los casi 500.000 que éramos aquí hace 3 años, ahorita no seremos más de un poco de 220.000, 250.000 venezolanos. Muchísimos se han ido. El tema económico ha influido, pero también el tema de la violencia ha influido también. No hemos llegado hasta ahora a niveles como los que teníamos en Venezuela, pero sí la violencia ha influido, porque muchos de nosotros nos fuimos de Venezuela precisamente por este tema de la violencia. Y llegar a los países de acogida y tener que vivir también estos hechos delictivos, estos hechos de violencia, no nos place mucho, ¿no? Entonces, de parte de aquí en Ecuador hay 2 consulados de Venezuela, el consulado de Quito y el consulado de Guayaquil. Ellos hacen lo mínimo posible para ayudar a los venezolanos, sobre todo con el tema de los pasaportes. El tema de los pasaportes ha mejorado, ya están llegando con mayor prontitud. Antes se tardaban 1 año o más de 1 año, y ahora la valija diplomática está llegando en 2, 3 meses, y eso es una gran mejora, pero los consulados hacen lo mínimo posible por ayudar a los venezolanos. Y con el tema del Chocó andino y con el tema del Yasuní, ambas consultas populares ganó el sí. Ya no se va a poder explotar ni en minería ni en extracción de petróleo en esos territorios. Y eso es algo que también ha sido una gran victoria para las personas que se han dedicado por años a proteger esos territorios naturales. Aquí hay que recordar que en el Ecuador, en la Constitución del Ecuador, la naturaleza tiene derechos
Somos uno de los pocos países en el mundo donde constitucionalmente la naturaleza tiene derechos. Entonces eso fue un gran logro en el tema de la consulta del Chocó andino, que es un territorio natural que queda justo a las afueras de Quito. La consulta ganó por más del 60%. Y lo mismo con el Yasuní, que es un sector natural de la selva amazónica ecuatoriana con frontera en Perú, donde se estaba preguntando si se podía extraer petróleo o no. Ganó el sí con el tema de la consulta, de que sí querían que el Estado ecuatoriano no explotara ese territorio. Entonces el petróleo se quedará bajo tierra, y eso fue una gran victoria para las personas que han trabajado por eso. Te agradecemos por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Jefferson Díaz era quien escuchaban, periodista venezolano en Ecuador.